Bueno, ahora hablaremos acerca de la capsulitis de la articulación temporomandibular. Nosotros somos Carla Fábula Rivera Cruz, Elius Galileo Bautista Sánchez y su servidora Andrea Mejía Jiménez. Para empezar debemos definir qué es la capsulitis. Y bien, generalmente lo vamos a encontrar como un trastorno articular inflamatorio o una alteración interna de la articulación, producida por un desbalance o un desequilibrio de alguno de los componentes de la articulación, generando una inflamación de precisamente estos tejidos que rodean a la articulación, que bien puede ser el tendón, los ligamentos. Generalmente vamos a tener a la cápsula articular y el ligamento capsular, donde ocurre una elongación brusca o una lesión del tejido adyacente y produce un dolor articular o artralgia. Esta se puede encontrar como definida, que es un dolor a la palpación en la región anterior al oído, produciendo una inflamación y no solo eso, también acumulación de líquido, por lo que también va a venirse afectando el músculo. La causa del dolor es indefinida, pudiendo ser por una lesión sistémica, pudiendo ser por un trastorno en la unión muscular o la superficie articular, pero no es muy clara. Dentro de la definición también vamos a encontrar que en la capsulitis de la articulación temporomandibular es una inflamación de los tejidos sinoviales. Esto sería lo que es una sinovitis, y del ligamento capsular, que esto lo vamos a denominar como una capsulitis. Se va a manifestar clínicamente como un solo trastorno. Solo se puede diferenciar esto a través de lo que es una artroscopía. El tratamiento es idéntico en ambos casos. La distinción en los trastornos es puramente académico. Vamos a encontrar lo que es un dolor profundo y continuo en el área articular, también lo que es el dolor muscular cíclico, hiperalgesia y dolor referido, así como también se acentúa generalmente en la función y puede llegar a producir efectos de excitación central secundarios. En cuanto a los signos y síntomas, bueno, pues vamos a encontrar que la capsulitis va a hacer referencia a la inflamación de la cápsula articular. Cuando esta se ve comprometida, existirá una inflamación, lo cual va a producir que la capsulitis presente un dolor. Diferentes tipos de dolor se encuentran en cuanto a la capsulitis. Generalmente vamos a encontrar inflamación, lo cual nos va a conllevar a un dolor. Los tipos de dolor que pueden presentar, pues puede ser dolor en la cara, en la mandíbula o el cuello. También llega a presentarse dolor alrededor, delante de la oreja, también en ambos lados de la cabeza, y un dolor del lado de la cabeza que se activa al apretar los dientes. Al igual, esto no es en todos los pacientes, va a depender de cada paciente. El dolor puede ser moderado e intenso, además de que va a afectar la articulación debido al movimiento y va a presentar dolor ante la palpación. Va a verse comprometidos dichosos músculos, estos debido a la inserción. Además que va a haber una restricción al movimiento de la apertura, lo cual va a conllevarnos a un edema, lo cual nos va a provocar una desoclusión de los dientes posteriores. Y ahora vamos a hablar acerca de la anatomía. Empezamos con la articulación como tal. Esta es una diartrosis de tipo sinovial, troclear o en bisagra. Bien, la temporomandibular es la única móvil en la cabeza y es la más utilizada y más compleja, ya que actúa como una bisagra deslizante entre nuestro cráneo y la mandíbula. Esta es bicondilia y tiene una superficie articular que es también conocido como disco cartilaginoso. Articula, pero no solo eso, también es parte de la mandíbula o conforma la mandíbula a ambos lados de la cabeza.
por lo que va a permitir, de forma sincronizada, dinámica y flexible, poder abrir, cerrar la boca, entre otras funciones, como sería poder masticar, deglutir, hablar, generar la expresión facial de algunas emociones, el gusto y la respiración. También puede llevar una influencia en el equilibrio durante la marcha. Está claro que para que funcione correctamente esta articulación, los dos lados deben estar en óptimas condiciones. También dentro de lo que es la articulación, las dos partes articulares de la parte temporomandibular forman una articulación funcional multilateral. Estas van a estar unidas con el maxilar inferior y desde el punto de vista funcional, pues vamos a encontrar dos articulaciones dentro de cada una de las articulaciones temporomandibular, una superior y otra inferior, y estas van a estar divididas por lo que es el menisco. En la articulación superior va a estar compuesta por la cavidad glenoidea del hueso temporal, la eminencia articular y el menisco. En la articulación, bueno, esta es una articulación de desplazamiento en la que solo existe movimiento traslatorio de la misma. En la parte superior de la articulación es giratoria con movimientos de rotación. Las superficies articulares están cubiertas por capas de tejido fibrocartilaginoso capaz de soportar presión, lo que va a explicar que esto es avascular. Esta tampoco presenta una inervación, lo que indica que es un tejido que se adapta bien a las compresiones. En la parte del techo de la cavidad glenoidea temporal, esta es muy delgada, por lo que esto no resiste la presión y el cóndilo no se articula con él. Como ya hemos mencionado, el fibrocartílago tapiza el vientre posterior de la eminencia articular y en esta parte es más duro y firme. En este va a estar presente el tejido fibroso adaptado a la presencia funcionales de la articulación temporomandibular. En cuanto a la osteología, pues bueno, nos vamos a encontrar los diferentes huesos que van a intervenir en cuanto a la patología. Nos encontramos al tubérculo articular y la cavidad glenoidea o la fosa mandibular, esta que va a comprender del temporal, que constituye a los huesos del cráneo. Por otra parte, nos encontramos con el cóndilo mandibular o el proceso condilar. Esto pues hace referencia al maxilar inferior o también conocido como la mandíbula. Ambos huesos se van a articular o se van a estar uniendo gracias a la cápsula reforzada por los ligamentos lateral y medial. Ahora bien, el cóndilo mandibular está conformado por una cabeza y un cuello. La cabeza es convexa y por su parte o su superficie superior se articula con el temporal. Tiene un eje longitudinal que es perpendicular a la rama mandibular. En la cavidad glenoidea, en la porción temporal de la articulación temporomandibular, pues esta va a estar compuesta por la parte escamosa de dicho hueso, que tiene una cavidad en la parte posterior y una eminencia articular en la parte anterior. La cavidad glenoidea es cóncava, tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior, y la eminencia articular es cóncava en ambos sentidos. En la parte superior vamos a encontrar que es una superficie cóncava superior del menisco interarticular y el cóndilo de la mandíbula. Funcionalmente, las articulaciones son cóncavas y convexas, pero en este caso es solo una superficie que no corresponde a este tipo. El cóndilo mandibular es convexo y se relaciona con la eminencia articular, que es también convexa. Esto quiere decir que ambos son convexos o son convexos en ambos sentidos. Es por esto que los meniscos
son imprescindibles discos interarticulares que hacen congruencia entre estas ambas superficies. Además de que divide la articulación temporomandibular en una porción superior y en otra inferior. Y así se crea una superficie de manera que sea congruente a la articulación de esta, la eminencia articular y el cóndilo mandibular en relación con respectivas caras del menisco. Bueno, ahora hablamos sobre la eminencia articular, en este caso sobre el tubérculo del hueso temporal. Bueno, pues nos hace referencia a una prominencia ósea que va a ser muy convexa en sentido anteroposterior. Además de que va a forma el límite anterior de la cavidad glenoidea. Como ya mencionamos anteriormente, va a ser convexa en sentido anteroposterior y el cóndilo mandibular y el menisco se van a mover delante de la eminencia articular como la apertura bucal es normal. Esto siempre y cuando la apertura bucal sea normal. Esto va a depender de la gravedad de cada paciente. Y por último, pues su forma proviene de la luxación y de la subluxación del ATM. En el menisco interarticular, en la parte central, esta va a estar entre las superficies articulares que soportan la presión de la articulación, que es la cabeza del cóndilo y la eminencia articular. Esta parte va a ser avascular y sin inervación. Dentro de la parte central, encontramos que es más delgada en sus márgenes, donde el tejido fibroso es más denso, lo que indica que en esta zona es donde se aplica más presión. Pero también debemos de tener como definición que el menisco articular es una placa oval de fibrocartílago que divide la articulación temporomandibular en la parte superior o inferior, como ya lo habíamos indicado anteriormente. El disco se inserta en el borde lateral rugoso del cóndilo de la superficie posterior de la eminencia. Esta inserción es independiente de la cápsula, permitiendo que el menisco se mueva junto con el cóndilo. Hacia atrás, el menisco es más blando y se continúa con una zona de tejido laxo vascularizado, que también se le denomina, se le puede llamar almohadilla retrodiscal. Por la parte de delante, el menisco se conecta con la cápsula en el punto donde las fibras es de haz superior del músculo pterigoideo externo se inserta a través de la cápsula en el borde anterior. ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones va a dar estabilidad al cóndilo en reposo, nivelando las superficies dispares del cóndilo y la cavidad glenoidea. Va a amortiguar la presión en las áreas de contacto de la articulación con movimientos de desplazamiento cuando el cóndilo se mueve. Ayuda a evitar el desgaste que se produce en los movimientos de traslación en la superficie articular y regula los movimientos condilares, ya que en su parte anterior y posterior contienen terminaciones nerviosas libres llamadas corpúsculos de Ruffini, que son o nos ayudan para sentir lo que es el dolor. También desempeña el papel en la lubricación de la articulación temporomandibular y se mueve hacia adelante en armonía con el cóndilo. El disco articular tiene una forma ovoidea y fibrosa, deriva de la mesénquima y es igual que la cápsula de la articulación temporomandibular y el músculo pterigoideo lateral. Vamos a tener tres caras: cara superior, cara lateral y cara inferior. En su cara superior, en la parte anterior,
va a estar marcada por un sobrerelieve discreto que da inserción a un fascículo de fibras musculares pertenecientes a la cabeza superior del músculo tiroideo lateral. En la parte intermedia, esta parte va a ser más delgada y casi translúcida, y en su parte posterior va a estar muy marcada la eminencia que se continúa con la zona retrodiscal, que presenta abundantes cantidades de tejido conectivo, y en este pues ya pasan lo que son grandes calibres de vasos o vasos de grandes calibres. En su cara inferior se destaca notoriamente la concavidad correspondiente al proceso condiliar de la mandíbula, mientras que en su cara lateral, en la parte anterior es más prominente, en su parte posterior es prominente y redondeada, y entre ambas se ubica lo que es una zona intermedia. Bueno, ahora hablaremos sobre la cápsula articular. Bueno, pues esta cápsula va a ser muy fibrosa y se va a insertar en el temporal, justamente en la parte media y lateral de la cavidad glenoidea, llegando a la cavidad glenoidea. Bueno, pues se va a insertar en la pared temporal y la mandíbula, justo por el cuello del cóndilo. Va a ser muy laxa en su parte anterior y medial. Lateralmente va a estar reforzada por el ligamento temporomandibular. Va a estar tapizada por la membrana sinovial, además de que va a contribuir junto con el disco articular. En la parte superior va a ser cóncavo y convexo, mientras que en la parte inferior solamente va a ser cóncavo. Como sabemos, es una inserción fibrosa y va a estar ubicada entre la pared medial de la cavidad glenoidea y del cuello del cóndilo. Anatómicamente va a estar asociada a varias estructuras, entre las cuales pues, nos encontramos con la arteria meningia media, con el ligamento esfenomandibular y el nervio auriculotemporal. De todos ellos, la de mayor significado clínico es la arteria meningia media, ya que cuando se hace una cirugía a este nivel de la TM se tiene que evitar la cápsula media anterior de la articulación, con el fin de no dañar este vaso. Ahora los ligamentos que conforman a la articulación. Tenemos el ligamento temporomaxilar o temporomandibular. Es el medio de unión más importante y se origina fuera de la cápsula fibrosa, dando su inserción por encima de la tuberosidad cigomática a la cara posterior interna del cuello del cóndilo mandibular. Este ligamento siempre se mantiene en un estado intermedio, o sea que puede estar entre tenso y relajado. No restringe el movimiento, por lo que va a dar una estabilidad a la articulación. También tenemos el esfenomaxilar. Es una banda de tejido fibroso y va a unir la apófisis pterigoides del esfenoides con la mandíbula por su parte interna. También está el estinomaxilar y es una banda fibrosa. Va a unir al temporal con la mandíbula por la parte de la apófisis estiloides, bajando por la inserción del ligamento esfenomandibular. Ahora los músculos. Tenemos la participación de los músculos que se encargan de la masticación y tenemos al temporal. Su origen va a estar dada por el cigomático o la línea superior, también podemos llamarlo como el cóndilo del temporal, y la inserción es por la parte temporal, el hueso temporal por su parte del borde inferior, la apófisis coronoides, y se va a encargar de la elevación, retracción, lateralización ipsilateral. El massetero se origina por el arco cigomático y va a insertarse en la mandíbula en su ángulo y rama ascendente. Se encarga de la elevación, de la protrusión, lateralización ipsilateral. El pterigoidea medial se origina en el esfenoides por su fosa pterigoidea y se inserta en la mandíbula, en la cara inferointerna de su rama. Se va a encargar de la elevación, la protrusión y la lateralización contralateral. Por último está el pterigoideo lateral.
Se origina en el esfenoides, en su ala mayor, y se inserta en la mandíbula, en su cóndilo. Se encarga del descenso, la protrusión y la lateralización contralateral. Aquí tenemos al temporal, al macetero y a los pterigoideos en amarillo y azul. Uno de los grupos de los músculos de la región anterior del cuello va a estar constituido precisamente por los músculos infravoideos, o también llamados músculos petraqueales o músculos pretiroideos. Bueno, pues estos músculos son muy superficiales. En cuanto a este grupo, vamos a encontrarnos el grupo profundo lateral de los músculos del cuello, en los cuales pues van a estar ubicados en la línea media de la cara anterior del cuello y van a discurrir desde el hueso hioides hasta las inserciones del esternón. Como se logra ver en la diapositiva, nos vamos a encontrar al tiroideo, esternotiroideo, esternoioideo y homoideo. Esto pues se van a insertar en el hioides. Van a tener un origen distinto. El primero se va a originar en la parte del tiroides, básicamente en la parte del cartílago. ¿Cuál es su función de este primer músculo? Bueno, pues la función principal va a ser descender al hioides. En cuanto al esternotiroideo, va a estar originado desde el esternón, el cartílago tiroideo, se va a estar insertando de igual forma en el hioides y su función pues igual va a ser descender al hioides. El siguiente músculo es el esternón, en el cual pues va a estar originado el esternón y precisamente en el manubrio. De igual forma se va a insertar en el hioides y su función va a ser descender el hioides. Por último, el homoioideo, este va a tener un origen en la escápula, que va a estar justo en la parte del borde superior, igual se inserta en el hioides y su función va a ser descender al hioides. Bueno, todos estos músculos infravoideos van a trabajar de manera sinérgica para abrir y descender el hueso hioides, de manera que se va a convertir en un punto de apoyo firme para el grupo supraoideo, cuya función es ayudar a abrir la boca y también va a ayudarnos a la deglución. Todos los músculos infravoideos se van a encontrar inervados por la asa del hipogloso, que es una anastosis que se da entre la rama descendente del nervio hipogloso y por otra parte de la rama del plexo cervical profundo. Los músculos de este grupo pues se van a dividir en tanto planos, en plano profundo, se ubican el músculo esternotiroideo y el músculo tiroideo. Y en el segundo plano va a ser el plano superficial, que va a incluir el músculo esternocleidoideo y el músculo homoioideo. Bueno. Bueno, después vamos a tener lo que son los músculos supraioideos. Supra porque siempre los vamos a encontrar en la parte superior al hioides. Estos también se van a insertar en el hioides. Vamos a encontrar al estioloideo. Este se va a tener su origen en el temporal, se va a insertar en el hioides y su función va a ser elevar el hioides. Vamos a tener al glenoioideo. Este tiene su origen en la mandíbula, en el borde inferior. Se inserta en el hioides y va a ayudar al descenso. El mieloioideo tiene su origen en la mandíbula, en el borde inferior, y se va a insertar en el hioides y nos va a ayudar a la elevación del hioides y descenso de la mandíbula en la deglución. Y por último vamos a tener al digástrico. Vamos a tener una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior, su origen va a estar en la mandíbula y en la parte posterior, su origen va a estar en la parte temporal, en el apófisis mastoide. Su inserción de ambas partes van a ser en el hioides y nos van a ayudar a elevar el hioides para la deglución y el descenso. Como podemos ver aquí en esta imagen, aquí tenemos morado lo que es el hioides, azul en su parte posterior y anterior lo que es el digástrico, en la imagen como anaranjada lo que es el mieloideo y el genealoideo. Por lo general estos músculos nos van a ayudar a lo que es elevar y descender el hioides, esto durante la deglución. Ahora las arterias.
muchos autores discrepan acerca de cuáles sí, cuáles no, a quién considerar. Algunos mencionan a un par y, bueno, aquí tenemos algunas que engloban varios autores y discrepan porque cuando hacen un estudio en donde tienen que visualizar con detalle qué tipo de arteria se ve involucrada en la articulación, a veces no se puede percibir ciertas ramas por su grosor, por su calibre. Entonces voy a mencionar solo algunas. Las ramas directas, que la mayoría de los autores hablan, es las ramas de la arteria temporal superficial. La podemos observar aquí. Y esta va a irrigar desde la parte posterior a la articulación. Su rama principal va a ser la parotibia. Y entre otras ramas que también se mencionan, está la arteria maxilar. Esta irriga desde la parte posterior y la parte inferior. Sus ramas principales, que son las más mencionadas, es la timpánica anterior, que se origina en el nervio auriculotemporal, cruza por la zona retroarticular y tiene una rama que va a irrigar en la parte posterior de la cápsula articular y la zona bilaminar. También está la rama meningia media, irriga la articulación por parte anterior o también la pueden encontrar en la parte posterior y lateral. Está la rama auricular profunda, la masseterina, que va a irrigar por la parte anterior. Está también la temporal profunda posterior y tiene sus ramas pterigoideas. Otras ramas que son posibles, está a consideración, es la alveolar inferior. Y entre las que no se excluyen, pero no todos las consideran, son la rama auricular posterior, la palatina ascendente y la faringea ascendente. Por la parte izquierda podemos ver una parte lateral del cráneo en donde se esquematizan las arterias que generalmente comprometen la irrigación de la articulación. Algunas de las que mencionamos, como la timpánica y la meningia media. Y una de las que está en consideración como la alveolaris inferior, como pueden observar, el calibre va disminuyendo. Y es por eso que no siempre la pueden visualizar. Por la parte derecha está la vista posterior del cóndilo de la mandíbula. Y aquí se esquematizan las arterias que comprometen la irrigación del cóndilo, el disco articular y la zona bilaminar de la articulación. En cuanto a las venas, bueno, pues nos encontramos sobre el drenaje venoso. El drenaje venoso del ATM se va a encontrar bastante menos mencionado y descrito en la literatura, como ya lo mencionó la compañera. Según Sichert, Dubrum señala que el drenaje venoso es más difuso que la irrigación arterial y que forma un plexo abundante en toda la circunvalación de la cápsula y de la zona retrodistal. Además que los abundantes vasos venosos de esta zona retrodiscal se llenan o se vacían de acuerdo al movimiento. Va a estar esto dependiendo al movimiento. En la zona anterior se observa el drenaje venoso, pero en menor grado. Según diversas literaturas, nos dicen que el drenaje venoso del ATM estaría dado por las venas temporales superficiales, además acompañado por el plexo peripterygoideo. Además que las venas temporales y superficiales de las venas maxilares van a drenar la arteria retromandibular. Aquí nos encontramos una imagen en la cual pues nos señala que la vista posterior vamos a encontrarnos el cóndilo de la mandíbula y se van a observar las venas que drenan las zonas de la articulación temporomandibular.
Dichas venas pues vamos a encontrar que van a drenar la cápsula articular de las venas temporales y superficiales, como ya se había mencionado anteriormente. Ahora, hablemos sobre la inervación. En este caso hay dos, y hablemos sobre la sensitiva. Se involucra el par craneal número 5 y es el trigémino, y en específico la zona mandibular, o bien una rama del nervio mandibular. Vamos a encontrar tres. Principalmente está el auriculotemporal, va a inervar a la porción medial, lateral y posterior de la articulación. El masseterino inerva por anterior y medial de la cápsula y la articulación. El nervio temporal profundo inerva la zona anterolateral de la cápsula y la articulación. El músculo involucrado es el ptericoideo lateral. Además que nos vamos a encontrar con 4 terminaciones nerviosas. Estas se van a encontrar alrededor de toda la cápsula. El ligamento lateral y la zona bilaminar son los responsables de la propiocepción. Los mecanorreceptores de Ruffini van a entregar información de la postura y van a inhibir los reflejos de los músculos inhibidores. Los corpúsculos van a conducir la información del movimiento. En cuanto al órgano tendinoso de Golgi, va a formar el tipo 3, que también es un mecanorreceptor que se va a ver activado cuando la mandíbula va a alcanzar la mayor amplitud de los movimientos y las terminaciones libres. Con el tipo 5 son los responsables de la percepción del dolor. Ahora también nos vamos a encontrar que hay terminaciones nerviosas en cuanto al sector anterior y posterior del disco. Bueno, pues esto es lo que va a ocasionar que la zona de transición de la membrana sinovial a la cápsula en el sector posterior. Esta pues van a ser de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Nervios ligeramente mielinados en el tejido conectivo, además que va a ser pericapsular en cuanto a la conformación del disco. En cuanto a la sensibilidad de los elementos neuronales, pues bueno, va a ser una mayor parte referida en el disco y progresivamente va a decrecer hacia adentro que esté desprovisto de ellas. Por último, pues va a ser la concentración de los elementos nerviosos, lo cual va a tener una mayor zona hacia posterior del disco y menor hacia la zona anterior. Ya hablando de la inervación simpática, estas son las neuronas simpáticas que se encuentran mayormente en la porción articular posterior. Permiten el control vasomotor. Esto nos va a permitir que la regulación óptima del volumen sanguíneo durante los movimientos condilares excursivos e incursivos. También las neuronas simpáticas juegan un rol en la percepción de dolor. Vamos a encontrar también lo que es la cápsula, ligamentos y membrana sinovial. Estos son tejidos muy ricos en fibras nerviosas, especialmente de origen simpático, por lo que sus reacciones inflamatorias son muy vivas. Bueno, a continuación se presentan los nervios que comprometen a la inervación sensitiva de la ATM. En la primera imagen vamos a encontrar una vista inferior de la articulación temporomandibular izquierda, donde podemos observar los nervios que ingresan a través de la cápsula articular y que dan inervación a la ATM. Y en la otra imagen podemos observar desde una vista anterosuperior del cóndilo de la mandíbula lo que son los nervios temporales profundos, la auriculotemporal y el masseterino que dan inervación a la ATM, como ya lo había mencionado también mi compañera anteriormente.